hay una contraindicación. ¿Cómo Vamos contra? a ¿Qué hacer aquí significa una contraindicación? especie de cambio directo, así, procedimiento a la vista se llama. Esto Esto pasa, lo he visto pero además recientemente totalmente a la vista porque se ve en el streaming. Porque se va a ve en el parar streaming, Carlos, claro. nuestro entrevistado, y va a entrar nuestro segundo entrevistado. ¿Cómo está ahí? Esto yo lo he estado viendo últimamente en TVN. En los noticieros Hola, del ¿cómo mediodía. estás? Bienvenido. Ah, pero usted está acá. Chao, en Carlos, la gracias clave, por ¿no? venir. Sí, pues yo estoy acá en la clave y ya no hago noticieros de Una mediodía. cosa que antes uno no veía. Chao, Que entrara el. Sí, pues. Sí. ¿Qué es ahí? Chao, muchas gracias. Muchas gracias, tú también. Felices fiestas. Salga todo bien. Sí, uno ve cosas extrañas en los noticieros. Ponte tú, ahora en los bloques deportivos de Canal 13, a la niña que hace la traducción de señas le ponen una camiseta, Sí, una de, camiseta de equipo equipo de fútbol. del equipo que sea. Hoy día Perdón, entrevistaron a una de las no lo niñas, he de visto. hecho. Perdón, cuando están haciendo deporte. En Canal 13. Sí, el bloque deportivo, Ah, la niña de la traducción ¿Sí? de ¿Lenguaje lenguaje señas? le ponen una camiseta de fútbol. Hoy día entrevistaban a una de las niñas, no me acuerdo en qué diario, decía yo me voy a poner la camiseta que sea. No me importa de qué equipo soy, da lo mismo. ¿Tú te pondrías una del archirrival o Esto no? es en Canal 13, ¿no? Esto en Canal 13. En Canal 13. Ah, ya, Sí. no es del canal del fútbol, es que vi la sección de deporte. Sí. En el Claro, 13. y me llamó la atención y pensé que la noticia tenía que ver con algo de te Colo parece Colo, pero que no, hace tiempo iba que por no veo otro. nada. No. Y andaba con la camiseta de Colo Colo. Yo también hace tiempo que no veo nada, pero el otro día choqué con el bloque deportivo del Lo que 13, que no ocurre lo veo. actualmente. Qué buena la expresión de choqué. Sí. Iba caminando rápido, pum, me pegué con la tele y justo Me se pegué en la prendió cabeza y me ese. puse a ver noticias un rato. Ya. Y La verdad en un minuto. la verdad en un minuto. La verdad en un minuto. Sí. Digan la verdad se llama el programa. Digan la verdad. Digan la verdad. Perdón, el programa se llama Digan la verdad. El programa de radio se llama Digan la verdad y el bloque deportivo se llama Digan la verdad. Ah, porque son todas las plataformas de Canal 13. Sí. Sí. Oye, ¿tú te pondrías la camiseta del archirreal o no? Aunque sea Nica. porque- ¿Sabes qué? Nica, ¿no? O sea, el Nica, Álvaro se po. pegó la media arrugada con una apuesta una vez con la camiseta del No, archirreal. no fui yo, no ¿Cómo llegó. que no? ¿La quisiste No poner? llegó Tucapel Jiménez, no llegó con la camiseta. Entonces tú dijiste yo tampoco. No. ¿O tú Él tenía venías que. ahí? No Ah. sé cuál era la apuesta. Mi humilde recomendación. ¿Éramos clásico? Para un clásico. Éramos clásico. Mi humilde recomendación. Perdió la U y yo me iba a poner la Variar. camiseta, pero no llegó el Tuca. Mi humilde recomendación es que para el próximo clásico, No apueste. o sea, no seas gil. cometas el error de apostar un miserable peso por la U. Yo no apuesto nunca, fíjate. ¿eh? No estoy en Yo esa. tampoco. Bueno, yo no desde jugaba chiquito. la apoyagol. No, sabes que yo desde chiquitito yo apostaba, pero cuando yo era chico, la U no le ganaba nada, entonces perdía siempre, pues, de ahí que nunca más aposté. Me acostumbré. Ah, yo apuesto siempre comidas. A mí el lunes Salí me a hacían comer. bullying. En el colegio era fijo el lunes bullying, ahí éramos como 3 de la U en el curso, el resto eran todos del cole. Y en la era El de bullying San, Aguilú, el en la bullying. era de San Paoli no se apostaba tampoco porque era una señal de humildad. Sí. No, yo decía, la humildad. yo el decía show. además que rico para los cabros que estaban en el colegio, así en la época de San Paoli con la Copa Sudamericana. Buena, pues llegaban agrandados Llegaban el lunes. agrandados, sí. Otra cosa. Hubo un momento que recuerdo siendo hincha de la U que uno se podía echar, prendía en la tele, te echaba A disfrutar un a partido. disfrutar. Sí. ¿Ah? Y la verdad, bueno, que te No podía hubo gustar. partido notable. Es que era muy agradable mirarlo, o sea, que no, Sí, sáquense sí. la camiseta, me O saco sea, la camiseta. ¿te acuerdas cuando chucha, hablábamos no que tiene me nada ha traído que ver. tanta Era felicidad? agradable. Era un poco eso. Uy, Ah, qué rico, pucha, que nos ha me traído daban las felicidad. patadas, como ha sido siempre desde que soy hincha de la U, así. No. Reclamo, la U debo tener un par de úlceras que tienen que ver con. No, sin voy a- duda. No voy a ganar, pero ¿cómo? Si hubieras visto anoche, Pero te habría pasado un corre. poco lo del Pancho, No, sí, digamos. sí, vi. No, fue un desastre. O sea, perdón, llegué al Hay- compacto del primer tiempo. Y cuando veo el autogol. No, el primer tiempo fue un baile. El autogol De Matías Rodríguez. De Matías Rodríguez. No, bueno, no, esto es chiste. Oye, Nicolás, ¿le Hicimos la gustará, transición, ¿le ¿no? gustará el Ya, fútbol o no? listo. A nuestro, Me gusta, sí. ¿Te gusta? ¿Y de, voy de- a- de algún equipo o no? Mejor tirar Sí, un me dedo. gusta el Audax, me gusta. Muchas gracias, Nicolás, hasta aquí nomás llegó. Gracias. Es que aquí Vine son a todos de la U. Vine a poner el Si los dedo en la triunfos se llave. disfrutan más cuando. No, estaba cuando es uno. estaba esperando. Yo lo veía que se sobaba las manos y dije, Qué algo lindo. pasa aquí. Puedo decir algo, Pellicer es el técnico que me gustaba de la U siempre. Es buen técnico. Pellicer siempre estaba poniendo fichas ahí, siempre. No ahora, no, desde hace mucho tiempo. Dice, este señor debería ser DT de la U. Pero Audax Italiano es una gran institución, un tremendo equipo y se lleva Y que técnico. formó a Pellicer además como futbolista. Y salvó a jugadores, por ejemplo, salvó a a jugadores. Johnny Herrera cuando no. Exacto, no lo Toma. pescaba nadie. O Suazo, por ejemplo. Toma. Sí, po, es verdad. Ya, damos la vuelta, miren, la página del fútbol. Ya, vamos y abrimos a ver la el página archivo del Archivo Nacional. Listo, ya. Vamos a conversar hoy día de los expedientes judiciales coloniales. La noción de escándalo público.
Ah, Va a ser un goce para Álvaro, que es Calma, abogado, me Bravante. imagino. Exactamente. Estamos con Nicolás Celis y ya le preguntábamos ahí para que entrara a picar con lo del fútbol y picó de inmediato y nos declaró que era del Audax. Nicolás Celis, profesor de Historia y Geografía, magíster en Historia, investigador y es investigador asociado a proyectos Fondesit y nos viene a contar de esto. Los expedientes judiciales coloniales, la noción de escándalo público. Nicolás, ahora te saludamos formalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muchas gracias. archivos coloniales. A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo haces esta conexión? Hemos hablado otras veces de archivos coloniales, pero en relación a... Casos judiciales. A mujeres, A por mujeres. ejemplo, a presencia de mujeres en los archivos coloniales. ¿Te acuerdas que hablamos de... Yo parece Tú que no ese estabas día ese no día, estaba. hablamos No, de porque era un miércoles, de la no estaba. Quintrala. No estaba. Exactamente. Que fue súper interesante ver la característica de la mujer en esa época. Ahora vamos a hablar de expedientes judiciales con esta noción, escándalo público. ¿De qué se trata, Nicolás? A ver, la noción... a ver, uno primero que todo tiene que comenzar a preguntarse, yo creo que desde el presente. O sea, el concepto de escándalo es un concepto que está en la palestra actualmente. Sí, Y que, totalmente. Pero son distintos, o por supuesto, siempre ha sido y ahí es como un poco donde, lo mismo? ahí es Ya. donde empieza, por ejemplo, la labor de uno como historiador y que hace un análisis hacia el pasado, porque en definitiva uno tiene que problematizar el pasado. No es lo mismo el escándalo en el siglo XVII, no es lo mismo el escándalo en el XVIII, no es lo mismo el escándalo en el XIX ni en el XX. Por lo tanto, hay ciertos regímenes que uno podría denominar como una suerte de régimen de historicidad, que son regímenes en el cual va a impactar y van a ser capaces de que los sujetos también convivan dentro de la noción de la comprensión. Lo interesante es que cada uno de estos elementos refleja lo que es la sociedad en la época. Pero el escándalo requiere conmoción pública, requiere cierto grado de conocimiento importante de los personajes involucrados, tal como ahora, ¿no? Por supuesto, o sea, hay ciertos elementos que son que perduran en estas nociones temporales. ¿Requiere fama o poder? Yo me atrevo, no necesariamente. Yo creo que la fama hay un tema ahí no es menor. La fama, hay una fama y la fama es una construcción. Sí. La fama, como la comprendemos actualmente, yo tengo la sensación de que se da por los medios de comunicación ya hacia mitad del masividad, siglo XX hacia adelante, donde tenemos estos sujetos que, entre comillas, debiesen tener un comportamiento ideal y que trastocan ese comportamiento y la gente, por supuesto, los va denominando desde sus propias experiencias. Es importante lo que plantea Pancho en relación a la fama y lo que estás diciendo tú, porque dentro del escándalo hay una noción que es que el hecho que protagoniza la persona, en este caso si tiene o no fama, bueno, no es menor, porque podría crear en otros un afán de imitación. Tendencia, sí. Y ese es un componente del escándalo, que lo hace distinto de la publicidad, que lo hace muy distinto de la publicidad. O sea, eso está Rechazo, por una parte, pero también podría generar en otros un afán de imitar. Y ese es el gran temor que se Por eso tiene. Penta es un escándalo. Exacto, o sea, es el gran temor que se tiene desde las siete partidas. O sea, estamos hablando de que y ahí vienen, por ejemplo, los castigos asociados. El castigo asociado al escándalo, y que podríamos decir que se proyecta del XVII, del siglo XVIII y parte del XIX, tiene que ver con la erradicación del sujeto. O sea, el sujeto es sacado de la comunidad y castigado fuera de la ciudad, fuera de donde cometió este escándalo. Y va a estar asociado también a ciertos intereses del Estado, de la monarquía en su momento. Por ejemplo, para el siglo XVIII, con la reforma borbónica, es necesario que estos sujetos vayan a los lugares donde se están construyendo edificios públicos y son erradicados a ración y agua, sin sueldo, por ejemplo. Y solamente haciendo esta construcción y beneficio hacia la lógica del Estado. Expulsados de la sociedad. Pero claro, porque también hay una lógica de la expulsión. Que es una lógica bien religiosa, ¿no? Esto de sacarte de la comunidad. Por supuesto, La Iglesia porque católica funciona así. Por supuesto, porque pensemos que desde las mismas siete partidas y el mismo siglo XVIII es muy difícil dimensionar o la distinción entre el delito y el pecado, por ejemplo. Entonces los castigos están asociados al pecado, están asociados al delito. Y nos vamos a encontrar que muchos escándalos, muchos delitos que están con, en este caso, como un agravamiento del escándalo, tienen relación directa con la sexualidad. Yo te iba a preguntar lo mismo. Y es interesante esa variación de escándalo desde lo sexual a hoy día, que me imagino que comportamientos que hoy día en la colonia vemos que fueron escandalosos y que significaron seguramente sanciones así súper duras, apartamentos de las personas, en fin, hoy día son cosas que tú dirías
qué ridículo. O sea, como va cambiando la mirada de lo que tenemos. No sé si también influenciado porque en algún momento nos dividimos, voy a decirlo así, no sé si estamos tan divididos todavía, pero en algún momento Chile se declaró Estado laico, entonces ciertas cosas dejaron de ser consideradas escandalosas para ser parte de la vida privada. No sé si hay algo de eso. Pero la fornicación hasta hace muy poco era un delito público, digamos, cuando se cometía en un lugar que no fuera la casa. Es que ahí hay un tema, porque... Bueno, la sodomía, hace muy poco. El tema, el escándalo está... Es muy difícil, por ejemplo, poder decir, vamos a definir qué es lo que es el escándalo. Uno podría tomar, por supuesto, los diccionarios de la época y nos dan ciertos elementos, pero cuando hablamos de las nociones, cuando hablamos de la comprensión de los sujetos y que tienen que ver con la experiencia de los mismos sujetos dentro de la sociedad, nos vamos a dar cuenta siempre que el escándalo, más que definirlo, tenemos que comprender que está siempre entre lo público y lo privado. Va incluso a estar en la frontera, está entre lo público, está entre la institucionalidad y el individuo, está entre las normas y las prácticas. Nicolás, por lo tanto, cuando pasa o cuando surge el escándalo, desde mi perspectiva, por ejemplo, el escándalo devela el delito. O sea, y ahí comienzan a entrar otro tipo de articulaciones desde la misma comunidad. Pero estos escándalos los vemos como delito. No. Situándonos en el contexto de hoy. Las cartas entre Sati y Errázuri son un escándalo, pero no son un delito. Exacto. En la colonia se hubiera contabilizado como delito ese tipo de agravante. ¿Qué es escándalo en la colonia? Sí. O sea, como para hacer lo mismo que tú nos estás relatando, veámoslo en ejemplo, porque tú nos traes ejemplo además. ¿Qué era un escándalo y que quedó registrado, digamos, los archivos en la colonia? El escándalo, por lo general, son casos que pasan desde una práctica privada hacia una práctica pública. Y cuando la comunidad tenía ciertos elementos consensuados, habían ciertos elementos que son respetados y controlados por la propia comunidad, cuando pasa, hay una intolerancia. Hay ciertos elementos. Yo tengo la sensación, y es muy difícil el definir, por eso hablamos de la noción, pero cuando hay una práctica que no es tolerada y que no es consensuada, pero que además tampoco la comunidad es capaz de controlar en sí misma, la institucionalidad tiene que entrar. Y acá es interesante porque acá nosotros vamos a dar cuenta de algo que yo creo que lo hemos visto en las demás entrevistas que han hecho a personas que vienen desde el archivo, pero también historiadores que han trabajado hace muy poco tiempo todos estos elementos, es cómo la interpretación también desde el Chile tradicional o el Chile colonial, desde la propia comunidad. Porque ya se ha trabajado mucho sobre la lógica de la institución, como la monarquía, por ejemplo, la iglesia, y cómo esto ha participado dentro de los regímenes de legalizante o régimen de control. Pero aquí la comunidad participa mucho. Y entonces vamos a darnos cuenta de que en el Chile tradicional hay una dimensión distinta a lo jurídico que lo institucional. O sea, tenemos que la valoración de la propia comunidad para el control de los sujetos. Pero también esa comunidad tiene un límite. También esa comunidad también es capaz de concebir que hay elementos tolerables y otros no tolerables. Entonces podríamos decir que a lo mejor, por ejemplo, en un valle mucho más conservador como el de Colchagua, habían ciertos comportamientos que eran menos tolerados que en lugares un tanto más liberales, o que a lo mejor no había tanto control por parte de la misma comunidad de la institución. Por lo tanto, el escándalo siempre no podemos definirlo. Sí, no era uno único, ya. Yo una de las cosas que a mí me llaman atención, por ejemplo, el último, y volviendo un poquito al presente, el antiguo Sexpress Insulza, cuando dice utiliza una palabra sobre los estándares de la ciudadanía han ido cambiando. Lo mismo nosotros podemos proyectar al pasado. O sea, las comunidades también van cambiando y van comprendiendo de manera distinta que lo que es un escándalo. Por eso vamos a tener escándalos desde la sexualidad, pero donde la comunidad también trata de controlar desde el rumor. Para el siglo XIX, por ejemplo, después de los códigos, después de 1850 y 1870 hacia adelante, vamos a tener verdaderas perversiones sexuales y asociadas al escándalo. Entonces el escándalo siempre va a ser un agravamiento donde la comunidad no va a ser capaz de controlar lo que está sucediendo en la habitación, y ahí eso de la habitación sale a lo público.
Y ahí empieza ya el conflicto. Sabéis que me acabo de acordar y creo que lo he mencionado antes porque me persigue desde hace un buen rato la diferencia que se hacía. Sí, no, yo también. es que era parte Algo jugoso nos va a contar. Era parte de un tipo penal. Se construía en base al escándalo, justamente, que es el delito de amancebamiento Sí. versus el adulterio. Adulterio era en la mujer, yo esto lo comentaba antes, ¿no? Ah, La sí, mujer, pues lo hablamos acá una vez. sí, la mujer cometía, es adúltera la que yace con un varón distinto del marido, punto, donde sea. Que el adulterio, perdón, la es un que pecado, yace ¿no? con varón distinto del marido, claro, y tenía un delito penal, o sea, perdón, tenía una Pero, pena. ahí es interesante, para el 18 y el 17, pecado y delito están relacionados. Perdón, 18 y 17 hablamos del siglo, no de la fecha. Sí, sí, sí. Es que como viene uno sé que como te dicen No, yo 18 pensé- y el 18 de yo pensé septiembre que que estaba nos pasado estaban invitando mañana. a pecar y a delinquir para el 17. ¿Era algo de eso? 18. El adulterio del hombre se llamaba amancebamiento. Y cometía, estamos hablando de lo mismo, digamos que al final de cuentas fornicar con alguien con el que no te casaste, con la que te casaste. Pero para el marido era, cometía el delito de amancebamiento, que yacía con manceba, o sea, una mujer distinta de su cónyuge, dentro de la casa conyugal, o sea, eso ya es mucho, ¿no es cierto? O sea, si usted quiere hacerlo, si lo hace fuera de la casa Da lo conyugal, mismo. ya. Pero su O cama no lo fuera ocupe. de ella, con escándalo público. Exacto. O sea, perdón, es que eso, y tiene que ver justamente con lo que dices tú, que tiene que ver con... Claro, con la almohada. No, me desconcentra. Pero tiene que ver con lo tolerable. Sí. Que tiene que ver con Porque hay mucho amancebamiento que, a ver, en la práctica de la fornicación o el adulterio o en este caso el delito, no es delito siempre en el caso que se mantenga en lo privado. Ahí hay un tema. Porque Por eso, si se mantiene en lo privado no hay problema. O sea, en la base de esta discriminación, de la siga habiendo, y uno podría decir subjetivamente hay un delito. Porque en definitiva, pero cuando pasa a lo público, hay un escándalo de la comunidad, un escándalo de los sujetos, y ahí es donde la institucionalidad aplica todo el rigor de la ley y empieza toda la maquinaria con Pero respecto manceba fuera de su casa conyugal, pero piolita. Exacto. Sí, po. Pero piolita, no se ande paseando con De la mano con la niña, no. Hágalo piola. Porque A si la- usted. Porque podría generar, de nuevo voy al tema de escándalo, porque podría generar en otros un afán de querer imitarlo. Un mal esto ejemplo. Y esto sería la cueca en pelota. Pero, ya que estamos en sí, po. 18. pero es que a la mujer además se le pone la carga de una palabra bíblica que al hombre no se le pone. Ya Que sé es, con no, varón ¿qué es el distinto adulterio? Adúltera. Adúltera. Ah, pero por supuesto. Una adúltera. Pero Oye, Sí, es un pero- de régimen hecho se las patriarcal, lapidaba. es un régimen No, patriarcal, pero- entonces no podemos... Ahora, Oye, dicho sea 11 de con paso, 30, por eso dale. avanzamos tanto como república en esa época. Por ese tipo de- Espero que se haya entendido el chiste. Se Bea. entendió, pero... No me mires así, vea. 11 con- Ya está de vuelta. Combinación clave. 11 de la mañana con 37 minutos. Sigues en Combinación Clave. Seguimos la conversación con Nicolás Celis, que es profesor de Historia, magíster en Historia, investigador asociado a Proyecto Fondesit, es docente universitario. Estamos hablando de los expedientes judiciales coloniales, la noción de escándalo público, que es de lo que estábamos hablando antes. Y nos aclaraba, Nicolás, lo difícil que es, porque nosotros, claro, le caemos encima de inmediato la pregunta obvia, bueno, ¿qué es un escándalo? ¿Qué es escándalo? ¿Qué es escándalo público? Y él habla de noción de escándalo porque es muy difícil tener una sola definición. ¿Qué tipo de expedientes judiciales hay con esta orientación, Nicolás? Bueno, tenemos distintos tipos de expedientes. Tenemos algunos expedientes que están albergados en la Capitanía General y otros en Real Audiencia, y que de una u otra forma los cruza siempre alguna experiencia sexual transgresora. Y ahí es donde comienzan a ver, la investigación lleva a que, por ejemplo, existan otro tipo de actos que ya comienzan también a salir a la luz producto de este primer tipo de situación. Yo quiero explicitar que mi hipótesis es que los actos de delitos son producto del escándalo. O sea, si no tenemos el escándalo, el delito no se nadie lo configura. sabe. Exacto. Entonces, ahí la institucionalidad es la que va a entrar a castigar y hacer todo este tema del proceso completo, en donde los vecinos que sabían
sabían y que a lo mejor controlaron y que fueron capaces de albergar y en el silencio, posteriormente van a ser los testigos claves para poder enjuiciar a cualquier tipo, en cualquier proceso. Ahora lo importante, para pasar a los casos, es que lo interesante de este tipo de cosas es que más allá de quedarse en el perpetrador, en el que hace el acto o en el acto en sí mismo, en el delito en sí mismo, este tipo de cosas nos develan mucho de lo que es la sociedad en la época. Los delitos más perseguidos con más ahínco son también lo que nos refleja que lo es la sociedad. O sea, si tenemos una sociedad en la cual persigue la sexualidad de una manera bastante férrea, tenemos que pensar ahí cómo la sociedad tradicional en Chile, en la sociedad colonial, es capaz de buscar la mantención y de cuidar la institución de la familia, por ejemplo. Sin la institución de la familia, la sociedad, especialmente una sociedad monárquica, no va a ser capaz de subsistir. Claro, yo tomo lo de Nicolás un poco aplicado hoy día, que es un tema de discusión, porque hoy día nos horrorizamos y hacemos una persecución penal del delito de robo con fuerza, robo con violencia, y hay otros delitos que pueden resultar más duros para la sociedad y sus consecuencias, como son los económicos o de cuello y corbata, y eso casi no los perseguimos. No hay comparación con las penas en uno y otro. Eso también dice, hoy día, tal como en el pasado, decía mucho la sociedad, dice mucho de la sociedad actual en Chile. Exacto. Pasamos, no sé, a un caso. Vamos a un caso. Por ejemplo, aquí hay un caso bien interesante porque acá, cuando uno trata este tipo de cosas, por lo general uno piensa que hay ciertos grupos sociales son los que son los más castigados, o negros, mulatos, o en este caso personas de estratos sociales populares. Pero acá tenemos un burócrata de la Real Casa de Moneda en el año 1795, que es José Tadeo Alquizar, que es imputado por vivir escandalosamente con una mulata. Y aquí surge aquí la mujer que en definitiva lo va a va a hacer esta catalogación de lo concubino. ¿Quién acusa a José Tadeo? Lo acusa a Gregoria Sánchez, que es la dueña de la casa donde él alquila una habitación. ¿Ya? Cercano acá a la Plaza de Armas, y lo interesante de esta habitación es que tiene una ventana hacia la calle. Uno dice, eso es un detalle, no es un detalle porque en definitiva es el medio físico para poder visualizar lo que está sucediendo dentro de la habitación de José Tadeo. Exacto. Dice lo siguiente, voy a leer algunos elementos. Aquí dice, acá está, dice, con puerta y ventana hacia el patio de la calle, solicito ayuda a Bernardino Alto Aguirre. Bernardino Alto Aguirre es el jefe de José Tadeo, porque vivía escandalosamente con una mulatilla sin contenerse de sus torpes acciones a presencia de sus domésticos. ¿Vivir con una mulata era peor que vivir con una blanca para la ley? Para un sujeto como Tadeo, que es casado además en la ciudad de Los Reyes, Lima, y que en definitiva esta mulata, más allá de en sí mismo la mulata, es la concubina. Yo iba a preguntar eso. Es que es distinto que tú tuvieras sexo con una mulata, no se supiera, es distinto a que compartiera contigo, no sé, pues toda la noche, no sé, ahí había diferencia. Para este caso, el tema de la mulata es importante, pero lo que uno podría rescatar más allá es que el acto que tienen ellos, como tal lo dice el caso, es con acciones torpes y en presencia de sus domésticos. O sea, en este caso José Tadeo no se cuida de mantener dentro de su habitación lo que está sucediendo con esta mulata. Y todas las noches la admitía en su cuarto a la concubina, donde la mantenía hasta la mañana. O sea, además también había una práctica de concubinato. Era como una relación. Una relación prácticamente. Es ahí donde esta mujer, Gregoria Sánchez, que es la dueña de esta casa, le indica en el caso que trate de cambiar de vida. Y constantemente lo está obligando a que cambie, y lo dice así tal cual, cambiar de vida. Ahí es donde tenemos un ejercicio en el cual personas que están presenciando este acto, también lo que hacen es tratar de evitar que este acto salga de la habitación. O sea, hacen un ejercicio muchas veces acá, en este caso, sin ningún tipo de resultado, para evitar lo que está sucediendo. El alcalde
don Ramón Rosales, no tardó en encontrarla en la cama con ella, de donde se le sacó y se le puso en la cárcel, dejándola en su cuarto. O sea, aquí viene un tema de las castas, tiene que ver con el tema de la mulata. A la mulata es la que la llevan a la cárcel y a José Tadeo lo dejan en su habitación. ¿Ya? Y posteriormente incluso en el caso se habla de que esta mulata es una mulata asquerosa y tiene toda una connotación ahí de género que uno también podría entrar. Lo interesante de los casos es que uno puede entrar de diferentes, sí, claro. Muestran varias cosas. Perspectivas, ya no es solamente lo que evidencia. Posteriormente, cuando José Tadeo, en la mañana, en este caso sueltan a la mulata, José Tadeo nuevamente lo lleva a su habitación y dio mayor escándalo en la casa luego de que ésta supo que esta manceba estuvo soltura o que estuvo suelta. Gregoria Sánchez, que es la dueña, indica que para que viese que nadie había que privar de su gusto, o sea, José Tadeo le dice a Gregoria Sánchez, para que tú veas que nadie a mí me va a privar de gusto, voy a volver a admitir a mi cuarto a esta referida, explicando con términos torpes sobre lo que había que hacer con ella. Cuando hablamos de torpe, que está en este caso términos vulgares. Luego, don Bernardino Alto Aguirre, que es la jefatura de él, lo llama para que pueda, en este caso, entrar en sus hierros, entrar en cordura. Él pide perdón, pero posteriormente nuevamente es sorprendido con la mulata. Y aquí empiezan a entrar otros actores y otros testigos que son más cercanos, que por ejemplo doña María Prudencia Montenegro, que es la madre, que posteriormente cuando expulsan o sacan a José Tadeo de esta habitación, la madre escribe una carta a don Bernardino Alto Aguirre quejándose de que su hijo había vuelto al mismo concubinato con escándalo del barrio, porque le quitó la llave del cuarto que se le había dado en el zaguán de su casa. O sea, la madre lo había recibido en su casa y el barrio, o sea, los vecinos, porque la madre ella no visualiza, y esto es muy interesante para la época, por lo general siempre es lo oído decir. No es lo visto, es lo oído, porque la participación de la comunidad es tremendamente importante. Porque son los que ven, pero también son los que hablan, son los que rumorean, son el chisme. Es importante. Claro, ahí está toda la copucha. Sí. ¿Te das cuenta cómo se va replicando todo? Sí, claro, porque y cómo se debe haber ido agrandando, me imagino. En el barrio donde yo vivía en Valdivia, es que escuché que, es que dicen que, o sea, hasta ahora, hasta hace poquito. No sé si ahora seguirá así en los barrios, digamos, pero en mi época, al menos, de niño, yo escuchaba a las señoras hablar es que dicen que... Es que es clave, porque yo creo que el rumor y el chisme tiene un peso moral también, tiene un peso de una comunicación importante. Son maneras también de conseguir las sociedades. O sea, no todo está escrito, por ejemplo. Hay muchos elementos que son más de gesto que de palabras. No, claro, y uno tiende a minimizar. Uno dice, esto es puro copucha, o copucheo, o rumor. Y uno tiende a minimizar esas palabras, pero lo que provoca, bueno, lo estamos viendo, lo que puede provocar un rumor, digamos, como desmentido desde la presidenta para abajo. O sea, entonces hay algo, uno tiende a despreciar, pero es parte de cómo somos. Exacto, exactamente. Si seguimos con el caso, dale. Por ejemplo, ella dice además que sabe que este hombre está nuevamente con concubinato, pero además agrega algo a la madre. Dice que la había insultado de obra y palabra y perdido el respeto gravísimamente, hasta llegar a decirle que no la conocía por madre. O sea, el tipo es capaz incluso de renegar contra su propia madre, con lo sagrado que para muchos sujetos pueden ser. Y que en definitiva no solamente la insulta en obra y palabra, o sea, también la golpea. Claro. También golpea a la madre. Este acto fue realizado a través de gritos desaforados, dándole patadas a la puerta y con gran vocería diciéndole y vilipendiándome que quién era yo para que lo amenazase con el señor cura, pues ni aun su excelencia lo podía hacer nada. O sea, en definitiva el tipo va a poner incluso contra la autoridad eclesiástica cualquier situación. José Tadeo además sale en la Catedral de Santiago porque no se ha confesado. O sea, dentro del juicio se le pide que por favor se confiese y que vuelva con estos casos. Para ir terminando, también a la hermana también es una testigo del caso. A la hermana también le da golpes, también en este caso le contesta bastante mal. Y aquí lo interesante tiene que ver con qué es lo que hacen las autoridades. Sí. Las autoridades separan, uno es el delito de concubinato, que no lo van a... que
lamentablemente para las autoridades no lo pudieron visualizar, porque posteriormente cuando nuevamente Rosales, que es el alcalde, va a ver a Tadeo para confirmar esta situación, ya Tadeo no estaba con la mujer, incluso estaba enfermo. Y como él está casado en la ciudad de Los Reyes, en Lima, las autoridades lo que dicen es mejor que vaya a Lima, que su vida marital allá, y que se va de Santiago y pierde su trabajo. Lo echan de Chile. Lo echan en Chile. Entonces, ahí hay una lógica bastante interesante, porque el castigo para este tipo de casos es el destierro. Pero pero para el caso de José Tadeo no es explícitamente el destierro, sino que lo envían donde su esposa fuera, exacto, y tenga su vida marital como corresponde. Él está formalmente separado de la mujer. No estaba formalmente separado, sino que estaba distanciado por su trabajo. Por trabajo. Exacto, él estaba casado. Está casado. Entonces, claro, la mulata, no sabemos más de la mulata. Y la pobre mujer nunca se había enterado de lo que pasó en Chile con el gallo. Yo creo que sí. Yo creo que hay ciertas, como yo decía al principio, hay ciertas normas que son, o ciertos elementos que son consensuados. Hay ciertas tolerancias también dentro de las propias comunidades. Pero a mí me llama la atención el tipo de sanción, porque es una sanción no solamente ya se va de acá porque ya esto no corresponde, sino que hay como una sanción emocional, así como vaya a vivir con su esposa, vuelva con ella maritalmente, que se meten en los sentimientos de alguien, si quiere volver o no. O sea, hay una cosa, lo que decías tú, Nicolás, antes respecto a la familia. O sea, es una sanción que busca como el orden natural de las cosas para la época, me refiero haciendo como, entre comillas, digamos. Como volvemos a lo natural, lo obligo. O sea, ¿me entiendes? Eso es súper fuerte. Si quieres, pasemos a otro que tiene más relación, no necesariamente con... Nico, no vamos a alcanzar. ¿No? Vamos a alcanzar hoy día a ver los otros, porque nos quedamos más en la definición y también por ver este más en profundidad. Pero bueno, no va a ser última vez seguramente que vengas. Muchas veces seguimos analizando sí, porque nos quedamos con la copucha de todos los otros casos distintos. Así que no se abre la puerta para la invitación o en otra oportunidad. Si Nicolás puede. Yo puedo decir que el siglo XIX la cosa se pone más compleja. Ya viste, o más entretenida. La dejó dando bote. Ya, pues señor Basabe. Ahí el editor, dedito para arriba, tienen que ponerse de acuerdo con la gente del archivo para ver si Nicolás puede también. Bueno, nos acompañó Nicolás Celis, él es profesor de Historia y Geografía, magíster en Historia, investigador asociado a proyectos Fondesit, es docente también, y nos trajo eso, los expedientes judiciales coloniales, la noción de escándalo público. Vimos uno de estos casos, hay varios más, así que bueno, ojalá nos pudiera acompañar Nicolás de nuevo. Sí, yo quiero agradecer y bueno, felicitarlo a ustedes por el espacio. Creo que es tremendamente importante que esta invitación, y el conocimiento siempre es libre, así que todos tenemos la gente que está en sus casas, escuchándonos, viéndonos, tiene también la oportunidad de conocer estos casos que son muy entretenidos y que, insisto, también nos ayuda a comprendernos como sociedad. Claro, y lo bueno es que cada uno hace la lectura donde se queda. También esa lectura de nosotros mismos es súper interesante. Nicolás, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.